Todo empezó porque quise impresionar a mi nuevo jefe. Nada del otro mundo, solo llevar unos croissants a la oficina el lunes por la mañana. Un detalle elegante, pensé. Pero claro, se me ocurrió comprarlos en una panadería nueva y ahí empezó el lío. Empezó el lío. ¿Qué significa? Que empezó un problema, una situación complicada o un desastre. Imagínate que tu marido y tú queréis montar un mueble de IKEA. A la media hora hay piezas por todas partes y tornillos que no encajan. Vamos, un lío. Era una panadería francesa que acababa de abrir cerca de casa. Muy mona, muy cara, muy todo. Pedí 15 croissants con mi sonrisa más encantadora. El dependiente, un chaval con bigote y pinta de actor de serie española, me miró raro y luego dijo: ¿15? ¿Estás seguro? Un chaval. Un chaval es una forma informal y muy común en España de decir un chico o un joven. También se puede decir una chavala si es chica. Un chaval es coloquial, pero no es malsonante. Claro, le dije, para toda la oficina. Entonces él empezó a meter croissants gigantes, recién salidos del horno, en una bolsa de papel. Cada uno era del tamaño de una pelota de fútbol. Esto no va a caber en la moto, pensé, pero no dije nada. Con la mochila llena de croissants humeantes salí a toda leche hacia la oficina. Al principio todo iba bien, pero a los 5 minutos empecé a sudar por la espalda, como si estuviera en una sauna. Y para rematar, me pilló un semáforo en rojo. A toda leche. Ir a toda leche significa ir muy rápido. Es una expresión informal que usamos cuando alguien va a toda velocidad, como un loco. Un ejemplo. Acaba de pasar un coche de policía a toda leche. Seguro que perseguían a alguien. Cuando llegué a la oficina, abrí la mochila con la esperanza de que hubiera sobrevivido algún croissant, pero no. El panorama era desolador. Los croissants estaban aplastados como si les hubiera pasado un camión por encima. Eso no era más que mantequilla derretida y masa triste. Y justo en ese momento, mi nuevo jefe entró por la puerta. Aplastados. Viene del verbo aplastar, que significa deformar o alterar la forma de una cosa por presión, como si lo pisaras o lo presionaras con fuerza. Me miró de arriba abajo. Vi mi reflejo en la puerta de cristal, rojo como un tomate, sudando como un pollo. Mi jefe arqueó una ceja e hizo algo inesperado. Arquear una ceja. Arqueó una ceja. Significa levantó una ceja con expresión de sorpresa, duda o ironía. Arquear una ceja puede significar ¿en serio? O ¿qué está pasando aquí? O no te creo nada. Depende del contexto, claro. Cogió uno de los croissants más feos, le dio un mordisco y dijo: «Están buenos. Tienen un aspecto lamentable, pero están buenos». Y se fue riendo. Desde ese día, todos los lunes me dicen entre risas: «Oye, ¿no traes desayuno sorpresa?». Le dio un mordisco. Dar un mordisco significa morder algo. ¿Qué tiempo verbal se usó? El verbo dar en pretérito indefinido, dio. Es una acción concreta, pasada y muy puntual. Tienes link en la descripción para descargar el cuaderno de ejercicios con todo el vocabulario de esta historia, traducción al inglés y un test para comprobar si lo has aprendido todo. Por cierto,
¿Sabías que los nativos tienen una forma muy directa, pero tierna, de llamar a alguien cobarde, pero sin usar la palabra cobarde? Es tan coloquial que suena casi cariñosa entre amigos, aunque no siempre lo es. ¿Te atreves a descubrirla? Haz clic aquí y descúbrela. Y colorín colorado, este podcast se ha acabado. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao!